como decís, cortar un cable, que en Uruguay la electricidad es 220 y vos lo cortás. Y lo bueno, la suerte que cuando lo cortaste, que te dio la patada y el cable se abrió y no te mató, ¿verdad? Claro, eso es lo que generaba que Y, el ajá, peso hacía que eso tomara más eso, velocidad. ajá. Porque no sé por qué en Uruguay pasaban estas cosas. Sin Siendo casco. niños, sin casco, sin protección y sin experiencia, porque la experiencia la ganaba ahí. Ningún que ir a llorar, a Ujú. intentarlo de nuevo, porque que tiene que salir, tiene que salir. Que si caes mal, te la puedes clavar en cualquier lado. Era muy irresponsable. Te meabas o te cagabas en la clase porque la maestra no te dejaba salir, ni aunque vos le digas me estoy haciendo ni nada, no te dejaba. O tu madre viene o tú no entras a la clase. Y nos fueron a buscar. Si ellos quieren pelea, nosotros vamos para ahí, ¿verdad? Eran como 60 personas. Nosotros quizás éramos como 20, ellos eran como 60. Pero bueno, y eso hasta salió en las noticias y todo, estaban. Sí, 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 Tuvo eso heavy. estuvo problemático porque salieron personas lastimadas. Lastimado. Muy pero muy buenos días, tarde, noche, dependiendo de la hora de la que nos estén viendo. Hoy vamos a estar grabando un podcast. Y tengo de invitado a mi hermano, que va a ser quien me esté contando un poco más de él, para acercarnos más al público, para compartir un poco de historia. ¿Quién es? Bueno, darte la bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias por Y tener. contarnos un poco, a ver quién es Mauricio, quién desde chico, desde niño, contarnos un poco de tus historias. Ahí hay bastantes historias para contar, ¿verdad? Bueno, Mauricio, que soy yo en sí, nací en Montevideo, Uruguay, un país chico con una capital enorme, diría yo, porque en realidad todos los ciudadanos de Uruguay, no todos, casi el 50% están solo en la capital. Es lo interesante de un poco de Uruguay, que es un país, no es de lo más chico, aunque sí para Ajá, nosotros es sí, bastante relativamente pequeño, no es de los países más chicos, pero sí tiene en general una población no tan grande, son como 3,5 millones más o menos la población, y de ahí que es lo que decís, 2 millones, 2 millones y pico viven en la capital, que es exacto. Montevideo. Una capital bastante, diría yo, pequeña, se recorre en autobús en 45 cuestión de minutos casi. 45 minutos, menos de una hora. Y te vas de lado a lado. Y como es, las personas de hecho, nosotros nos criamos y hasta los 14 años viví en Belvedere en sí, que es un barrio que está cerca de La Teja en sí, casi 3 cuadras, La cruzando. Teja es un barrio un poquito Un más poco grande. más grande y un poquito más peligroso en sí a lo que la gente lo ve. Mi madre trabajó en La Teja toda su vida. Ella es cosía y a mí, Costurera. costurera, ajá. Y a mí una que otras veces me tocó ir ahí al trabajo, no sé a qué, a llevarle cosas o no sé a qué. Me tocó ir y cuando era chico no era tan peligroso a lo que me imagino que es hoy en día por el hecho de que la delincuencia Ha crecido ha mucho. crecido demasiado por el problema de drogas, malas decisiones y eso. Pero bueno, nosotros tuvimos una infancia muy buena. En el barrio que vivíamos éramos, sin Yo mentirte, hasta 12 niños. ajá, yo la categorizo un poco la infancia noventosa, de los 90, Ajá, sí. donde todavía no llegaba a lo que es un poco la La tecnología. tecnología, donde Sí, porque la tecnología vino a golpear casi a nosotros, 2005 para casi adelante. cuando ya teníamos 10 años, 12. Sí. En sí entró, pero nosotros no éramos las personas de altos recursos o más que nada éramos bajos recursos. Sí, habían celulares, pero nosotros, yo creo que mi primer celular lo tuve que a los 12, 13 años. Claro. Era tenías ¿cómo es el pantallita ese azul con negro que era el Ajá. Motorola? El que lo recuerde, que en paz descanse, porque la verdad esos celulares, bueno, ni que en paz descanse, porque esos Duraban. celulares eran, no, Duraban. si los agarraba, lo tirabas,
Se Eran rompía todo, eternos. lo volvías a armar y funcionaba. Y bueno, pero también contanos un poco a ver Que te estaba contando de que nosotros en el barrio éramos bastante, no solamente éramos nosotros, ¿verdad? Yo, vos, mi sobrino, sobrina, primos del barrio, que éramos más o menos de la edad. También habían muchas personas, muchos amigos, casi éramos, las amistades de nosotros iban de 10 como 5 años por debajo hasta 10 años por arriba. Sí, Eso, el grupo de amigos no era que éramos todos de la misma edad, era de diferente. Y ahí uno, lo que pasa que yo veo hoy en día, que los niños no juegan de la forma que nosotros jugábamos. Yo me acuerdo que yo podía jugar a la bolita, al trompo, al fútbol. ujú. Imagínate un veranito, toda la gente afuera jugando. Aparte de eso también yo sentía que si eran más largos, no sé si tenía que ver con eso, pero los veranos se sentían más largos también, ¿no? Se sentía, Ujú. era Eterno. las vacaciones de la escuela Ujú. y parecían que esos 3 meses pasaba de todo. Sí, era casi medio año, se sentía literalmente. Y hoy por hoy la vida corre a una velocidad que creo que... Bueno, yo ahora sí, no hace mucho, se había terminado la escuela acá. Y ya ahora, la semana hasta que pasó, ya volvieron a empezar. Sí, se Y siente que va vos muy rápido. decís, ok, pero ¿cuánto tiempo fue en realidad que pasó? Y es que en sí casi lo mismo, porque solo que acá funciona un poco diferente por el tema del clima. So, nosotros estamos en otro tipo de temporada, porque acá el verano da diferente que en Uruguay. Claro, Y eso hace un cambio grande en cómo vos manejes también el tiempo. bueno, le contamos que también estamos ahora, nosotros nacimos en Uruguay, él estaba contando un poco de Montevideo, pero ahora estamos viviendo es Wisconsin al norte, es Ujú. bastante al norte de Estados Madison, Unidos. Wisconsin es... Bueno, estamos, de hecho, Wisconsin hace en una parte frontera con... Con mm, Chicago no, con Chicago, no, con Canadá. So, la parte de arriba de Wisconsin toca con Canadá. So, para Exacto. un lado vos tenés el Michigan, que Michigan también está arriba de nosotros, casi a tu derecha, que también hace frontera con Canadá. So, estamos casi más en el polo norte que... Sí, y sí se siente porque aquí el invierno dura 9 meses y a veces, Ujú. dependiendo cómo entre el otoño y cómo esté la primavera, se extiende. Se extiende mucho. Bueno, y hoy en día, bueno, vamos a, a volver un poco más a lo que veníamos de hablar de la juventud. Ajá, Porque, bueno, nosotros jugábamos, inventábamos. Algo que teníamos era los niños de nuestra edad inventábamos. Creábamos lo que uno diría que no se podría. claro, antes No había más había un creatividad, imposible. eso a lo que te referí, que era a lo que había, lo que no había algo que te distrajera como la tecnología, lo que te quedaba era más que nada estar Creando, creaba ajá, juegos, creaba todo el tiempo con exacto. qué entretenerse también, ¿no? Ajá, exacto, sí. Bueno, nosotros nos entreteníamos. Hacíamos de 3 bicicletas, hacíamos una super tuning. Digamos, la tuñábamos. O si no, a nosotros que nos gustaba como cantar y hacer shows. Nosotros en una piecita hasta le pusimos un escenario. Imagínate lo que es estar arriba de un escenario, ¿verdad? Creado Creado por por niños, dos niños. ¿verdad? Yo creo Yo tengo que... siempre que cuento la historia de... Bueno, esto también no lo hagan en casa, ¿no? Pero Ajá. es que cuento la historia de que queríamos poner luz y cortábamos los cables con corriente. Sí, sí, eso, si te lo pones a pensar, era una Sí, irresponsabilidad, pero éramos niños sí, es lo que tiene. El niño no ve y el el peligro. niño no ve el peligro. Y por la verdad que dentro de todo nosotros fuimos unos niños bastante Con suerte o con suerte o afortunado. tocados con Dios, porque como decís, cortar un cable, que en Uruguay la electricidad es 220 y vos lo cortás
Y lo bueno, la suerte que cuando lo cortaste, que te dio la patada, apretaste la pinza y cortó el cable por completo. Y el cable se abrió y no te mató Sí, por, por nada. sí. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Eso es un milagro ahí, tú tienes. Después la otra era, no, yo me acuerdo bueno, compartiendo un poco así de la infancia, de los vehículos creados. Nosotros inventábamos chatas. Después, chata es un vehículo que es una plataforma hecha con madera. Y los Ruleman, que son como Las ruedas. las partes, sí, usábamos de rueda la parte de un engranaje de camiones o de De lo que camiones. fuera. Bueno, a nosotros nos dio, ¿te acordás cuando éramos chicos? El que trabajaba en los trenes, que te usaban los Ruleman Claro, esos grandes. Y nos dio, prácticamente nos dio la chata sí. con todo. Y era una chata que era un tanto así de ancha. Yo no creo que haya nadie hoy por hoy que Y de la juegue. misma forma, de esa forma casi era el otro lado, era como un cuadrado. Sí. Más el eje y en donde voy a apoyar los pisitos. Claro, esto es una plataforma de madera con dos ruleman atrás. Corre un vértice o un Un palo vertical, sí. que sale, al que le va un tornillo, quedan dos, se traza uno como si fuera una T Ajá. y las dos puntas van con otro ruleman. Entonces con la cuerda tú doblas y lo Lo manejas de esa manejabas de manera. esa. El freno, nosotros lo que hacíamos era un champión, ¿verdad? Un La parte de zapato, abajo, sí, la parte de la le clavábamos ahí y eso era, vos apoyabas y con eso lo tú usabas frenabas. para frenar. Por lo general, la idea no era tan, nosotros no nos enfocábamos tanto en la forma de frenar, sino en... Y era propulsado por la pendiente, o sea, tenías que ir a donde hubiera una bajada Ujú. y esos engranajes son tan así, Ujú. son bien, Sensible, giran bien, fácil, son ajá, bien giran, sensibles, ajá. entonces Sin presión, sin nada, simplemente te subí a la montañita, que eso todavía nosotros creo que teníamos la montañita ahí, en la esquina de casa. sí, teníamos Sus- la suerte y si se quiere no tan suerte Por- de tenerlo muy cerca. Pero también hay algo que También, no ocurre aquí, las calles de Uruguay no estaban más en ese tiempo, hoy por hoy hay una gran locomoción, pero para ese momento estaba las calles, pero ya no era Ujú. nomás nosotros jugábamos fútbol en la calle y decía, para que déjalo pasar, pasaba un carro. Ajá, sí, exacto. Tenías que parar el partido, volver, dejarlo pasar. Pero lo bueno que, ajá, como decís, nosotros donde estábamos ahí, la calle esa no tenía tanto tráfico. Si vos te ibas 2 calles más, ¿verdad? En sí, una para el otro Bueno, lado, sí, pero ya era una ruta, era pero una en los ruta y ya había barrios no más llegaba tráfico y tanto todo. el Pero ahí tránsito. no había. La gente Y se era, la movía, cosa era así, era subirse arriba de la montañita, se agarraba el que manejaba, porque el que se manejaba tenía que como agarrarse con fuerza y apoyarse en el eje que manejaba. Porque ahí venían como 4 o 5 personas sentadas en lo que venía la plataforma y otras 4 o 5 tiradas agarraba como arriba pudiera. agarrándose, ¿verdad? Claro, eso es lo que generaba Y- que el Ajá. peso hacía que eso tomara más Eso, velocidad. ajá. Y el chiste que nosotros jugábamos era hacerle zigzag. Prácticamente era, te siempre tirás de llevándolo la a la izquierda. montaña y el que llegara abajo lo hiciste bien, ¿me entendés? Otra de las cosas que yo recuerdo también así de la infancia y eso, y es un poco cuando se inventaban las rampas y andábamos en bicicleta, lo que decía recién, las armábamos de manera que Mm, sí, de sí. 5 hacías una igual. Era, Exacto. Bueno, ¿te acordás cuando al Charlie que de armar la bicicleta, él se levantó, hizo una wheelie y se fue la rueda. se le salió la rueda? Sí, eso era muy Lo que común. quedó es ir al pasto, ¿me entendés? No, ¡pum! Caete ahí porque ahí va a caer más suave. Me acuerdo de eso. Y si no... Otra cosa que yo veía era, porque no sé por qué en Uruguay pasaban estas cosas. En vez de regalarle una bicicleta de tamaño para el niño, de repente te traían una bicicleta grande. ¿Y cómo la manejaban? Se metían a través del cuadro de la bicicleta. Ajá. Por ahí pasaban una pierna para poder pedalear y le la daban de mano para costadito, arriba agarrando. sí, sí. Eran cosas extremistas. Es que, ¿qué pasa? Bueno, también donde vivíamos era como un barrio pobre. Bajo recursos. Era, ajá, bajo recursos, para no...
Y dice, lo único que puedo es comprarte una bici. Y no te la voy a estar cambiando cada 3 4 años, porque en Sí. realidad, si vos te das cuenta, los Los niños niños crecen muy crecen rápido. muy rápido. Y eso, sí, ok, no voy a comprar 3 bici, le compro una y que se arregle como pueda. Otra de la historia Y un sí lo poco, hacían. otra de la historia un poco que pasaba con eso, como nombraste recién a Charlie, él tenía una bicicleta que creo que el rodado sería rodado 20 26 creo era de o las 26, las era una grandes, sí, sí. bicicleta grande. Y ya cuando crecimos un poquito más, pero lograba subirte arriba de una mesa, de la mesa a la bicicleta y salía andando. Pero Ujú. para bajarte era como tú dijiste recién, arrimarse al pasto y rodar. Tirarse. Pero nos habíamos vuelto ya expertos en eso, Ajá. porque caíamos de una manera, siempre caíamos perfecto. Ajá, sí, sí, sí. Igual sí, traíamos raspones, No, rayaduras de... bueno, también porque hacíamos las rampas y después saltar. Y si en realidad hoy lo pones en perspectiva diferente, sí estuvo bueno, sí uno la pasó bien, pero eran Era juegos un muy poco arriesgado. más. Si vos vas, te pones unos patines, te tirás de una montaña para abajo, en donde la calle es concreto, y tú vas a saltar una rampa. Sin casco. Siendo niños, sin casco, sin protección y sin experiencia, porque la experiencia la ganaba ahí. Era saltar, te hacías verga, te rompías todo y ningún que ir a llorar, a intentarlo de nuevo. Porque que tiene que salir, tiene que salir. Y de tanto hacerlo, no sé, como decir, ya tanto caerse, pegarse y todo, era como, no sentía el dolor ni el miedo, ¿me entendés? Y Sí, eso es no lo que sé. tiene, que un niño no tiene miedo. Yo me acuerdo que otro de los juegos que hacíamos era saltar del techo agarrado de un paraguas, ¿verdad? So, vos te subías al techo de tu casa, Esperando que frenara el agarrar paraguas. el paraguas y vos decías, y saltabas para abajo, y decías, wow, sí vas a caer más lento. Sí. Y en realidad, no, caías igual, a la misma velocidad, ¿verdad? Y uno decía, wow, Con el estuvo peligro bueno. de que te tirabas con Y un metal, o sea, ajá, no, exacto, te tirás con la varilla del paraguas, que si caes mal, te la podés clavar en cualquier lado. era muy irresponsable. Exacto, éramos Dentro de muy... la buena infancia de haber sido divertido y todo. Ujú. Ahora te voy a preguntar un poco a ver cómo fue también dentro de tu infancia la escuela, o sea, cómo era la escuela, que Yo, para serte sincero, yo en mi caso personal, ¿verdad? Yo tuve el primer año de escuela, a mí la maestra, en realidad, yo repetí el primer año de escuela porque la maestra no me quiso pasar, no quiso, ¿me tú, entendés? ok. Yo, justo no sé por qué, pero esa maestra era una maestra mala, era una Como que en maestra ese momento no con se... mucho, no lo cuidaban a eso, Ajá, no controlaban tanto quizás bueno, sí, a los a los profesores, a los que... educadores y... Y a mí me tocó eso, el primer año yo iba todos los días, me acuerdo mi madre me llevaba ella a la escuela antes de ir al trabajar. Nosotros caminábamos porque justo esa escuela era de las más lejas que teníamos de alrededor, ¿verdad? No era la más leja, pero estaba lejos, También vale contar que en no Uruguay habían, tú tomas el ómnibus o el camión, como dicen en México también, ese es tu medio de transporte, pero es el el, público, el que se sube todo el mundo, no es uno que te transporta a la escuela, sino que tú directamente, tienes que ajá, aprenderte también las calles, cómo llegar al lugar. exacto. Pero lo malo era justo que esa escuela, a pesar de todo eso, no había un ómnibus directo. ¿Me entiendes? De que te dejara y te diga, oh, ahí está la escuela o nada de eso. Y en sí tenías que caminar. Lo bueno es que nosotros cuando caminábamos en el viaje había como un árbol de nueces. Ujú. Y nosotros agarrábamos un par de nueces que siempre estaban ahí. Y con eso nos íbamos comiendo tranqui. Sí. Y Esto no lo hagan en casa, pero nosotros nos criamos de esa manera. ah, Los vecinos tuvieran frutas, la que fuera, ¿no? Pero la que más recuerdo yo un poco de la uva, como contaste recién, ajá. lo del árbol de nueces, pero también se llaman parras de uva, ¿no? Parra de uva, sí.
eso, no llegaba la temporada del verano, porque allá en enero, que es verano, Ujú. poco invertido como aquí, a diferencia de aquí, pero... Y era eso, todos Era, los del barrio eran salir a buscar uva y ajá, recolectar. exacto. Nosotros, de hecho, como caminábamos, jugábamos siempre en el barrio, andábamos alrededor, mirábamos y ya todo el mundo nos conocía también, ¿verdad? Y nosotros íbamos y le pedíamos amablemente para ver si nos dejaban agarrar uvas, ¿verdad? Exacto, porque Y muchas había veces muchas la gente personas que tampoco no eran lo... buenas a onda y te dejaban, te decían sí, solo que no las destrocen ni nada de eso. Claro, no me dejen mugre. Exacto. Bueno, y a mí una vez que me caí de una de las parras fue porque había una araña y una araña grande así de color y dije, ¿qué es esto? Y estaba ahí agarradito colgado y dije, no, y me caí, me hizo verga. Pero bueno, también eso sucede, uno por no saber. Pero bueno, seguíamos con la escuela y nosotros, a mí la profesora, yo iba todos los días, estudiaba, hacía todo, ¿verdad? Pero esa profesora era mala, habían niños que literalmente se hacían en la clase, te meabas o te cagabas en la clase porque la maestra no te dejaba salir, ni aunque vos le digas me estoy haciendo ni nada, no te dejaba. Y yo tuve la suerte que a mí no me tocó nunca pasar por eso, pero a otros compañeros que se cagaron ahí y no... Viene la profesora, todavía la maestra que te estaba diciendo y te viene y te insulta cuando en realidad el problema era ella que no lo Claro. dejaba salir. Como que no tenían tampoco Ajá. un tacto para atrás. No, Porque yo creo que ella cuando era, tú... para mí, digo, de todas las maestras que yo tuve, fue una de las peores, fue la peor en sí, no es por ser malo. Era una señora mayor, que en realidad tenía problemas y no estaba capacitada para enseñar. Era una persona que no. Eso, yo creo que dentro de lo que saben educar, Ujú. debería estar también un chequeo así Exacto. psicológico, ver que esté bien Ujú. para estar en contacto con niños, porque lo Sí, que decís, vos porque no podés dejar... un niño con una persona que tiene problema de ira o enojo o no empática, porque tenés que ser empático para ese trabajo, es decir, Sí. ponerte en la posición del niño si quiere ir al baño es por una razón, ¿me Yo entiendes? siempre he sido partidario del lado de que cada quien nace también para un poco Para algo de lo que va a hacer. Porque poner en mi caso yo creo que yo no sé, no soy así, pero no sé si toleraría tanto el trabajar con niños o genera como te estrés en decía sí, también la el parte estar. de ser doctor o Sí, eso sí. creo que cada quien nace Nace con porque algo no así, es porque, como decía, un doctor, yo, aunque pudiera, no me gustaría, aunque supiera, no me pondría en esa posición de ir y abrir una persona a la mitad ni nada de eso. sí, Bueno, y después de eso, yo me repetí el primer año, me mandaron ya después de eso, como inclusive mi madre, mi hermana, porque a mí me había tocado en la misma clase que mi sobrina, y a mi sobrina también, pero a ella la pasó, ¿verdad? Ella no repitió. Pero como tuvimos problemas así y eso, nos decidieron cambiar a otra escuela. Y a esta escuela ya había un ómnibus que ya te llevaba y te dejaba en la dejaba esquina, más cerca. ¿verdad? Y para ir a tomarme el ómnibus estaba a una cuadra. Entonces nosotros los primeros 2 semanas, mi hermana nos llevaba a la escuela, ¿verdad? Hasta que uno ya aprende el camino, ¿viste? Y dice, ok, te subí acá y te bajás ahí, ¿viste cómo es? Una vez que ya reconocí el camino. Nos daban mucha responsabilidad Ajá, y teníamos que hacerlo, ¿no? Yo me sí. acuerdo que de esa manera era, Y bueno, entonces, te valía por sí solo. sí, exacto. Y ahí fui de nuevo a primero. Y inclusive la maestra que yo tuve en primer año me decía, pero tú sabes leer y escribir. Yo ya hasta escribía en cursiva porque lo había aprendido, ¿verdad? Y la maestra no lo creía, que es porque había repetido ni nada de eso. Pero igual de todas formas me hizo hacer todo el año entero y me pasó sin problema. Creo que el primer año, bueno, el primer año, la segunda vez que lo hice fue
uno de los años que tuve mejor nota también. Exacto. El segundo no estuvo mal, tenía amigos y todo, pero pasaba como siempre era esos niños que pasaban casi al filo, ¿me entendés? Y después del tercer año de escuela, creo que ahí yo, como niño, me mandé muchas cagadas. Hice, por ejemplo, yo me rateaba, ¿verdad? Ratearse, No ir a la salir escuela, ajá. o ir a otro lado. Y no, de Dejarle hecho, creer a nuestros padres que íbamos a la escuela. ajá, yo iba. Y yo tenía, ¿qué estábamos hablando? 6 7 8 como 9 años, ¿no? Más o menos. Sí, Casi ¿verdad? 9 años y yo, ajá. Y... Pero igual de todas formas, porque en ese tiempo era los bancos esos de madera, que te sentaba y ponías cosas ahí que me tocaba. No eran todas las clases iguales, pero esa justo me ha tocado ahí. Y también bueno, tuve buena maestra, de hecho, y, y quinto año de escuela creo que tuve la mejor maestra que pude haber tenido, la verdad. Era una persona bonita en el sentido no de físicamente, sí, físicamente era bonita, pero bonita de ella, de ser Una buena buena persona, persona. buena, una persona que se preocupaba, que quería hablar, porque también en quinto año me tocó en quinto año junto con mi sobrino, mi primo en sí, pero me empecé a ratear, a ir de la clase. O no iba a la clase, yo directamente bajaba porque yo iba con mi sobrina a la escuela, me bajaba del ómnibus, ¿verdad? La dejaba ella en la escuela y ahí yo me juntaba con mi primo y nosotros nos íbamos a la playa, al parque. Prácticamente fallé mucho, nos falté mucho. Y la maestra que yo tenía decía, vos sos un buen estudiante, sabés, pero necesitas venir acá. Me Sí. acuerdo que me echaba, me dice, y yo me la cruzaba porque como yo después de irme a la playa volví a la escuela a volver a buscar a Está mi acá en la sobrina, entrada y está en la salida, pero no está en la clase. exacto. Y ella me hablaba porque no se tomaba el mismo ómnibus que yo, pero la parada era la misma. Sí, de ahí pasaban Y varios. ahí me hablaba y todo, hasta que llamaba a mi madre miles de veces hasta que dijo, o tu madre viene o tú no entras a la clase. Y prácticamente le tuve que decir a mi madre. Y estuve a punto de repetir ese año. Y al final de todo me hizo hacer muchas tareas. Ya de ahí en adelante, como mi madre se enteró que me estaba rateando, ahora ya no me podía ratear. Y de ahí en adelante fui todos los días que faltaban a la escuela. Y por suerte pude pasar ese año. Y a ver, contar un poco de cómo fue ahora bueno, la adolescencia, decimos nosotros, el liceo. El liceo es como la secundaria. En el liceo, ok. Bueno, yo me había compuesto, pero en el liceo ya me tocaron varios amigos, ¿verdad? Y como tú, hermano, y primo, bueno, mi sobrino y otros amigos del barrio y amigos que uno conoció del liceo también. Y no fue no era como amigos de que vamos a estudiar, ¿verdad? Eran Sí. amigos de que, El barrio era complicado igual. exacto, como éramos pobres, en realidad uno si a vos te dan dos, no me acuerdo, te dan unas moneditas 5 pesos, iba y compraba, me acuerdo en ese momento se compraban los cigarros sueltos, ¿entendés? A peso cada cigarro. Y ahí empezaste a Y hacer ahí bandideada. empecé, exacto, como a fumar y eso y a faltar, como ahí ya empezaba, ya uno faltaba a la escuela, al liceo, se iba a las playas, se iba al parque, al cine, ¿me entendés? Porque vos ibas y salías con otras personas y te ibas al cine, te ibas y hacías lo que sea, ¿me entendés? Y después te ibas para tu casa y así era. Sí, como aventura y historias, hubieron muchas. También No recomendable, no recomendable para nada a mejor esos. estar enfocado, Sí, pero porque sí yo creo que lo que concuerdo un poco es contigo
de que nos criamos de esta manera un poco más... Agresiva, brusca, diría yo. No agresiva por violencia, sino por cómo iba uno. Lo que te digo, si vos ibas a... Nosotros íbamos a la escuela en bicicleta o caminando o nos veníamos en ómnibus. A la playa también me acuerdo Ajá. de ir en bicicleta. De que no es lo más recomendable, pero sí tenía un poco de eso de que uno se iba formando. También creo que también un poco influye, no sé, todo, como tú dices, las amistades y todo, pero Ujú. no es lo más recomendable. Pero sí creo que Mm, también eso forja a uno más fuerte para lo que viene después del futuro. Ya viene sí, con más más calle o golpes, sí. más golpes. Sí, porque en Entonces, todo eso siempre algo pasaba. Nosotros, me acuerdo, si nosotros íbamos y hacíamos problemas en sí, íbamos a pelear, a hacer problemas a otros lugares, a otras escuelas, a otros liceos, hasta que uno encuentra la horma de su zapato, ¿verdad? sí. Y todo el relajo que uno hizo o los problemas que generó te golpean y ahí es cuando realmente nosotros éramos un grupo de amigos y de ir a otra escuela a pelear y eso, las otras escuelas después vinieron para nosotros. Y me acuerdo que en ese momento se habían juntado como 3 liceos diferentes, ¿verdad? Y, y nos fueron a buscar. Nosotros dijimos, bueno, si ellos quieren pelea, nosotros vamos para ahí, ¿verdad? Y cuando estábamos yendo para el otro lado, vimos la calle del lado a lado, ¿verdad? Lleno de gente. Eran como 60 personas. Nosotros quizás éramos como 20, ellos eran como 60. Y dijimos, pues, no, vámonos para la casa. Vamos a retirar, como dice, soldado cobarde sirve Sirve para para otra otra guerra. guerra, ¿no? Pero eso no se quedó así. El problema es que ellos querían venganza y al final de todo nos agarraron uno por uno y nos dieron la paliza. Bueno, nos dieron sería incluirme. Yo tuve suerte y no me pegaron, nunca me agarraron. De hecho, yo lo vi pasar por atrás mío y hacerme el boludo como que yo no los conocía. Me puse la gorra, me puse de espalda y ahí me quedé. Ajá. Y cuando ellos siguieron de largo y allá cuando siguieron, todos mis amigos prácticamente comieron paliza. Pero bueno, y eso hasta salió en las noticias y todo, estaban, sí, 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 Estuvo eso heavy, estuvo problemático porque salieron personas lastimadas, lastimado. Bueno, por eso pero lo no que es, digo, no, no, no lo no es, repitan en casa. Es un exacto. poco contando un poco más o menos lo que queríamos hacer con este formato de grabar así. Es acercarnos un poco más al Ujú. público y Contar la contar un poco de historia. historias y Ujú. de lo que Sí, sea, de hablar un poco, aparte, charlar. a veces, como te digo, algo que fuiste o hiciste no define quién sos, ¿verdad? Exacto. Sí, nosotros, como te digo, fue la infancia, como uno se crió en el ámbito y todo, Claro, tiene que ver pero, todo, la circunstancia, el momento, porque no es lo mismo lo que hablábamos recién en los 90 que hoy en día, ajá, no es lo mismo aquí que en el barrio en ajá, Uruguay, no es lo exacto. Sí, mismo bueno, a que en nosotros otro nos barrio en Uruguay. enseñaban a palo en sí, era, vos hiciste, no, no voy a decir, oh no, mi madre me pegaba, ¿verdad? Pero, Pero allá te ah, traían cortito, allá era, exacto, lo bueno es porque que también era uno, yo sabía que yo nada de qué quejarme también si uno también, era responsable. Si vos te la pones a mirar, decía, mi madre me decía, vení para acá, que no sé qué, y yo no sabía ir, no quería ir, sí, ya porque yo sabes, sabía que iba a comer, porque algo me mandé y sabía que me lo había mandado. Como te digo, nosotros nos íbamos a andar en bicicleta entre los amigos, pero nos nosotros nos escapamos. íbamos lejos, como decís, ¿me entendés? Nosotros íbamos o hacíamos cualquier cosa y cuando llegaba y mi madre se enteraba, decía, su madre, ¿que tuviste qué? ¿Dónde? Y allá había un árbol, que es un árbol de sauce. Eso es un árbol con una rama Sí, larga a mí me y interesa mucho. flexible. Es un látigo. A mí me interesa mucho siempre que escucho las historias de... Claro, porque nosotros nos creamos en esa generación donde te educaban con chancletas, Sí, 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 con barras, como cinto. tú Ajá. dices, de la varita del sauce, el cinto. Ajá. Allá Sí. era formación. Ajá, sí, yo me acuerdo porque yo no quería ir para mi casa y mi madre con esa, que era una
una rama larga, como media dura y flexible a la vez, pero que era un látigo. Y te daba en las patitas y te quedaba así la línea marcada y decías, ¡ay, ay! Y ibas saltando y ibas corriendo, pero para tu casa. Y ahí después cuando llegabas a tu casa decías, no, por favor, ya está. Sí, pero creo que también la manera de educar de antes te enseñaban a respetar y había... Y eso mismo, Tienen que volver respetar. un poco los valores. Ah, Bueno, si le gusta, ya ven, ahí abajo se pueden suscribir, ahí le pueden dar me gusta y compartirlo también, ¿por qué no? sí. Para que le llegue a más público. Ujú, Si le gustan exacto. este tipo de historias, nosotros vamos a estar haciendo un poco Y de nosotros, de este hecho, de niños tenemos muchas historias, algunas un poco más locas que otras, y diría irresponsables por cómo nos criamos, que nos gustaría compartir también a lo largo, si les gusta y comparte, o inclusive ustedes nos pueden compartir sus historias, decir, no, Exacto. vos sabés que en los 90 aquí en Ahí dejan en Perú los comentarios a ver cómo era, la vida era totalmente diferente, a ver ¿entendés? si en sus países también cambiaba mucho la crianza y de qué manera se fueron formando, ¿no? Porque es un poco eso, Ujú. conversar y compartir con el público. Exacto. Ahí, bueno, ya saben, se suscriben, le dan like, comparten para que sigamos haciendo contenido como este y nos vemos en el próximo video.